Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva, un Juego de Dos, hoy especial porque va a ser un especial Real Oviedo. Mañana tendremos otro Juego de Dos que va a ser especial Sporting de Gijón, en el cual vamos a analizar el partido que ha disputado hoy. Bueno, pues va a ser en formato exclusivamente de tertulia, tanto hoy como mañana. Bueno, la persona que está al frente del programa va a tener 4 invitados y vamos a carecer de esas secciones habituales. No va a estar hoy el Geme, no va a estar tampoco Miguel Ángel Pino, bueno, pues no va a estar tampoco Más que Fútbol. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en la tertulia. Al frente de ella hoy, por ejemplo, va a estar Pedro Ayongo, que es la persona encargada de dirigir, bueno, pues las tertulias en Juego de Dos. Nos está esperando, vamos ya con ella, es la tertulia de hoy, especial Real Oviedo. Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, arrancamos la tertulia, pero hoy hacemos una tertulia un poco distinta. Hoy Juego de Dos lo convertimos en Juego de Uno. Sabemos que estos horarios que tampoco gustan a la afición hace que no sea imposible compartir tertulia entre afición oviedista y afición sportinguista, por lo tanto hoy 60 minutos dedicados íntegramente al Real Oviedo. Paso a presentarles a los 4 contertulios que me acompañan. Marco Antonio Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Pedro, compañía. Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches. Pablo Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Señor Carlos, buenas noches. Hoy Buenas Carlos noches. pasa a la silla de contertulio. Tengo que reconocer que se está muy cómodo ahí y aquí seguro que se está bien. Yo creo que se está cómodo en las dos bandas. Felicidades porque hemos hecho coincidir tu cumpleaños con un Juego de Dos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Es mi cumpleaños, el regalo ya lo tuvimos ayer con la victoria de Real Oviedo, que pasamos a analizar. Pues nada, señores, entramos en materia. Yo creo que la primera parte que tenemos que analizar es la alineación de ayer, que a priori nos sorprende a todos, incluso pudo sorprender al propio técnico del Albacete. ¿Cómo lo viste, Marco? Bueno, en un principio decíamos que sorpresa relativa, ¿no? Es decir, la gente achacaba el mal estado de forma físico de Diego Johannesson y de Mosa, que no era así tanto el estado físico, sino que era más cómo se encontraban dentro del terreno de juego, porque esa defensa de 4 siempre se veía superada cada vez que ellos doblaban, cada vez que ellos iban arriba, porque tenemos 2 futbolistas de un corte ofensivo, como son Saúl Berjón y Joel Bárcenas, que ayudan muy poco en defensa, y ayer se sintieron muy cómodos, ¿no? Esa línea de 3, gente muy trabajadora, como son Cristian Fernández, como son Forlín, y la incorporación de Javi Hernández, que en pretemporada pues ya deslumbró, tanto jugando en banda izquierda como de central zurdo, lo estaba haciendo muy bien en el Vetusta. El equipo se encuentra muy cómodo, los 2 hombres de banda crearon mucho peligro arriba, dejaron que trabajaran menos en defensa Saúl y Joel, y arriba pues un Joselu inconmensurable, y los 2 hombres de medio campo pues se vieron más liberados, tanto Fol como
como Tejera, y al final pues incluso Fall llega, es verdad que es en un córner, pero llega a meter el gol en 1-0 y que nos hace que un equipo que venía imbatido, un equipo que venía con una vitola de que lo estaba haciendo muy bien, pues solo haya creado una ocasión, es verdad que muy clara, pero al final el partido se pudo haber decantado con un marcador más amplio para el Real Oviedo. Hoy tenemos la suerte de estar acompañado por un exfutbolista a la época de Ureta. ¿Tu análisis? Bueno, pues claramente por el perfil de jugadores que tiene el Oviedo, yo creo que este sistema le encaja mejor, simplemente porque defensivamente, como decía Marco, sufre mucho Diegui y Mosa, aunque sean laterales, su mayor virtud no es defender bien, y tienen poca ayuda de los jugadores de banda, que tampoco aportan mucho defensivamente. Esto sumado a que el Albacete venía con 2 delanteros, pues yo creo que era el día ideal para hacerlo y que se acertó en hacerlo. Y que el equipo estuvo bien, porque al final del partido lo que ves es que un equipo como el Albacete, que venía invicto, que es un buen equipo, no pareció buen equipo, y eso es mérito del Oviedo más que de mérito del Albacete. Carlos, ¿cierta míster ayer? Bueno, hay una cosa que es evidente y que sobresale por encima de todo, y es que el Real Oviedo era uno de los equipos que más goles le metía. El portero es el mismo. La línea de 4 más Carlos Hernández también ha jugado el mismo medio centro. ¿Qué pasa? Un poco lo que está diciendo Marco, están un poco protegidos. Yo creo que ayer los 2 mejores con mucha diferencia han sido los laterales, han hecho un trabajo tremendo. Entonces había que cambiar el sistema, el míster lo ha hecho Luis Carlos, que seguramente con esta plantilla es el mejor sistema, entiendo, que puedas tener, y yo creo que chapó por el técnico por haber apostado en la jornada 8, la lástima es que no se haya dado cuenta primero. Pero yo creo que hay una cosa muy evidente, durante cierto tiempo la gente ha querido jugar, han creído que el equipo era más de jugar, y yo creo que el equipo tiene otras virtudes y hay que destacar las que tengas. ¿Entiendes que nos vamos a quedar ya con este sistema? Porque ayer el míster en rueda de prensa dice enfada, que, bueno, que depende un poco del rival o depende del partido, no vamos a optar siempre por este sistema. Pues es cierto que el míster ayer se enfada casi un pelín, ¿no? Diciendo que, bueno, que tampoco se quiere enclaustrar en un sistema exclusivamente, ¿no? Yo creo que va a ser un sistema muy interesante, porque tú en un momento dado puedes jugar con un defensa menos, contra equipos que tengan menos potencial, pero el otro día comentábamos aquí que los equipos que más están chutando a puerta precisamente son los de abajo, ¿no? Son Extremadura, es Elche, por tanto es un sistema a tener muy en cuenta, porque yo ya te digo que ayer a Mosa lo vi espléndido, porque entre otras cosas Saúl se entiende perfectamente con él y le deja el espacio, y solamente falta que Joel Bárcenas también lo entienda y de vez en cuando se vaya para adentro y le deje el espacio. Se lo ha dejado ayer muchas veces, yo creo que el acierto es total. Tiene que ir por ahí. Pablo, prensa, ¿cómo lo ves? Recogiendo un poco el hilo de la pregunta, el tema de si fue sorpresa o novedad, yo creo que sí, porque nadie se esperaba que se pudiera volver a ese sistema, volver un poco al origen, que fue donde el año pasado tan buenos resultados dio el Anquela o el Oviedo de Anquela, sobre todo en ese periodo entre octubre y febrero. Jugó Javi Hernández porque no había otro jugador de la primera plantilla, Lanis y Carlos Hernández están lesionados, y la verdad que fue un jugador que parecía entenderse perfectamente con la primera plantilla, es más, parecía uno más. El Oviedo sufrió mucho menos en defensa, prácticamente el equipo rival, el Albacete, solo tiró una vez a puerta, y eso habla ya bien de la fortaleza defensiva que tuvo el Oviedo ayer. Claro, a nivel defensivo el equipo estuvo muy bien, a la hora de crear juego, evidentemente cuando mueves un jugador hacia atrás, tienes más complicaciones en el centro del campo. Tampoco pasó apuros ayer el Oviedo, porque yo sí que es cierto que cuando vi la alineación podía creer que en ese centro del campo el rival te lo podía ganar, pero no fue así, porque los laterales ayudaron bastante. Yo, si tuviera que resaltar a un jugador del Oviedo, no me quedaría con los laterales, que sí que hicieron un buen papel, me quedaría con Sergio Tejera, que yo creo que fue uno de los jugadores más activos desde el minuto 1 prácticamente al 90, y después pues hablar de que el Oviedo vuelve a dejar la portería a cero, y yo creo que eso es muy importante, es un camino que hay que continuar, porque estamos viendo que en segundo no se marcan muchos goles. Luis, ¿notaste el equipo más intenso ayer de lo que veíamos viendo las jornadas anteriores? Es que la clave del fútbol, más que los sistemas, es la actitud. Y el equipo salió desde el minuto 1, tanto en la primera parte como en la segunda, salió con un extra que es lo mínimo que pide el Tartiere. Vamos, tú puedes fallar un pase, puedes cometer un error, fallar un gol, pero eso es innegociable, la actitud es innegociable. Y el Oviedo,
como la mayoría de los equipos de la categoría, si quiere ganar, tiene que ser por lo menos superior al contrario en intensidad. Y sobre todo en casa, y más en casa. Más en casa, claro, más en casa. Además es que eso es lo que luego te hace bueno el sistema, porque si el equipo sale apático como salió algún partido, o sea, el Elche parecía un gran equipo contra el Oviedo cuando tú concedes al contrario, concedes segundas jugadas, el equipo estaba largo, aquí salimos por el partido en campo contrario, cuando el equipo presiona en campo contrario, que era una de las virtudes que también veíamos el año pasado, que tenía el equipo, cuando el equipo está junto y presiona en campo contrario, que generas 2 o 3 ocasiones seguidas, la gente se enchufa todo el mundo, hace dudar al contrario y por ahí empieza, más que el cambio de sistema, va por la actitud. Si tienes esta actitud, aunque juegues 4-4-2, aunque juegues, seguramente que no sufrirás tanto con esta actitud que cuando vas con pasotismo, con esta misma sistema, también el año pasado, a final de temporada, tuviste que volver a cambiar cuando las cosas no te funcionan. ¿Entiendes? Hay que buscar un recurso y yo creo que el de ayer fue acertado. Marco, esa frase que te gusta tanto de más juntitos todos, ayer la vimos, ¿no? Sí, yo creo que además marcó el ritmo del partido, lo marcó José Lu desde el minuto 1, ¿no? Salió a apretar arriba, es decir, el equipo iba todo el mundo en función a José Lu, Tejera caía siempre y basculaba bien con Fol, los 2 laterales pues se incorporaban y hacían una línea de 4 y de 5 en el medio del campo y iban a apretar bien arriba, doblaban siempre en jugada cuando tenían el balón, entonces el equipo siempre robaba en campo contrario, ¿no? Entonces el primer tiempo tuvo 3-4 ocasiones muy claras porque robaba muy cerca del área del Albacete y realmente cuando sales con esa actitud, cuando el equipo sale enchufadito, es decir, mete el gol, se veía a Cristian Fernández como les decía a todo el mundo que seguía apretando arriba, que juntitos, yo creo que cuando un equipo se ve junto, cuando un equipo se ve que no hay fisuras, realmente pues es más fácil para todos y luego si llega el balón a los buenos, pues mucho mejor. Y es muy importante a la hora de defender, o que se vio ayer y ya se vio el año pasado, que con esta línea de 3 permite que uno de los centrales salga a tapar a 3/4 de campo cuando un delantero cae a recibir, sin descompensar la defensa, porque te van a quedar 2 compañeros detrás, más los laterales que bajen con su oponente. Y es muy importante porque si eso sucedía en una defensa de 4, ya obligabas al centro del campo a coger posición defensiva y muchas veces vimos cómo esas descompensaciones les causaban fallos e incluso goles en contra del equipo. Bueno, lo primero, goles en contra. Importante dejar la portería a 0, ¿no? Yo ayer me he prestado, por ejemplo, en el partido de Leganés, esto siempre tiene un argentino, el año pasado era Mantovani, ahora tiene otro argentino, y lo único que en su charla previa antes de salir al terreno, lo único que dice es portería 0, portería 0. Es una obsesión absolutamente ahora de todo el mundo, ¿no? Bueno, había que intentar ganar en casa. Hay que recordar que el Oviedo prácticamente se iba a quedar como único equipo que no había ganado en casa, hasta Extremadura me parece y está Reus, pero hay que recordar que los números de fuera de casa son tan buenos como los del Málaga, que va primero, ¿no? Entonces era imprescindible ganar en casa. Y luego había otro tema muy importante, efectivamente, y es que el Tartiere desde ayer tiene rota una puerta, ¿no? Y es la puerta del vestuario, aquello que decía Camacho, ¿no? Míster había amagado durante todo el año y pico que lleva aquí en sacar gente de abajo, y ayer afortunadamente se ha confirmado, y se ha confirmado que no desentona en absoluto de los otros centrales, ¿no? Entonces yo creo que esas 3 cosas son importantísimas. No solo arrancar en casa ganando, que no solo que aporta juventud, que también es un plus, decir, el aportar veteranía y juventud, mezclar ese tipo de con la experiencia que ya él tiene, que él ya viene de, o sea, fue juvenil con Guti, con el juvenil del Madrid, que tiene un nivel muy bueno, tiene hambre de ser futbolista y al lado de los jugadores que tiene aporta una velocidad y que los demás no tienen, hay una un parte tema de calidad. muy importante que se nos olvida en la vuelta a la defensa de 5 o a la defensa de 3, como decía Marco, porque la defensa de 3, sobre todo en la primera parte, ha estado muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo, sobre todo en el balón. Cuando estaba en movimiento podía ser defensa de 5, pero cuando estaba parado en los saques de portero, saques de banda, la defensa era de 3 permanentemente, pero el central nos ha aportado una cosa que yo creo que se nos olvida, y es la defensa fundamentalmente en los corners, la defensa por arriba. El Oviedo estaba teniendo muchos problemas por arriba, muchos problemas, y este chico, o un central, ha llegado otro central, ha hecho que yo creo que defendamos mejor en las jugadas por arriba
y era fundamental. No sé, A Marco... pesar de su juventud, sí. Se le vio hablando todo el partido. Es verdad que él dice que lleva pues desde la pretemporada entrenando con el primer equipo, que 3-4 días los hace los entrenamientos con el primer equipo, que se siente muy cómodo y está muy arropado, pero parecía un veterano, ¿no? Es decir, basculaba cuando Mosa subía, daba un paso adelante cuando lo tenía que dar, si tenía que ir al choque no rehusaba. Es decir, yo creo que realmente dio, pues, para que los que están ahora fuera por problemas de lesión se lo piensen y mucho y vengan muy finitos. Que eso es buenísimo para un equipo. Ojo, que te vengan empujando desde abajo, sobre todo lo que dices tú. Es un chaval que ayer debuta y no se nota que debuta. No se nota, para mí estuvo muy acertado y el acierto de eso, de combinar veteranía con juventud, de que además es que debutaba contra delanteros de nivel en la categoría. Sí, que venía muy bien, tanto Reymarán como jugadores muy intensos. Sofulia posiblemente sea de lo mejorcito. Y lo que dice Carlos, debutar en casa, con malas actuaciones del Real Oviedo en casa hasta el momento, y que de no ganar ayer... Es verdad que él lo viene de hacer muy bien, con el Vetusta de Rosada, y pelearse en campos importantes. Pero Pablo, en el Requesón juega cualquiera, juega en el Tartiere, eso es otra cosa. Jugó en el Requesón y metió gol con el Pero Vetusta, te quiero decir, digo lo del Tartiere por jugar con esa presión. Tú has dicho antes una cosa, yo he visto la mejor primera parte. Yo creo que hay dos fútbol, ¿no? Hay un fútbol que le gusta al espectador, es decir, el de tocar, el de centrar, el de la pared y todo esto, y luego hay otro fútbol que tú decías, el de intensidad, el de correr, el de presionar, y ahí el Oviedo ayer, minuto 45, es perfecto. O sea, es más, yo me voy un poquito disgustado al descanso porque aplauden 3. Sí que es cierto que en la primera de jugada, cuando ven que el equipo vuelve a salir otra vez a por el rival, la gente se engancha con un par de corners y tal, pero la gente todavía desconfía, ¿no? Efectivamente, pero desconfía. Pero el fútbol que hace el Oviedo, el otro fútbol que es muy importante, el de robar, el de intensidad, el de ir todos, el de tal, el que dice Luis Carlos que da igual el sistema, que la actitud es muy importante, es el Oviedo de los 45 minutos, creo que es perfecto. Sí, además vemos que los dos laterales hicieron, pues yo creo que no bajaron de los 11 kilómetros ninguno de los dos. Quiere decir que siempre criticamos, ¿no?, que está físicamente mal un futbolista cuando pues no la tiene, cuando no es capaz de hacer ayudas, cuando no es capaz de... sí, muy bien. Te quiero decir, no es subir por subir, sorprendido. Fue un escándalo ayer. El propio Javi, que estabais hablando ahora de él, ya comentó que en el vestuario ya se había fijado mucho en lo que le estaban comentando Cristian y Forlín, estuvieron todo el rato arropándole, pues aconsejándole, también lo hace, digamos, durante la semana porque entrenan juntos muchas veces, entonces eso es importante y yo creo que más importante es la continuidad. Si la semana que viene se decide cambiar el sistema, probablemente no jugará, porque al final habrá un central menos y me imagino que será el que se caiga estando bien dos de la primera plantilla. Si continúa, va a hacerlo, porque los otros dos están lesionados y aunque bueno, vayan acortando plazos, realmente cuando algo te funciona es complicado tocar. El míster dice que ahora ya lo hay que tirar. No lo cambia porque además es un entrenador, es decir, no suele cambiar alineaciones, es decir, viene de Lugo, pone los mismos 11, le sale bien el Lugo, pero le sale mal en el Tartiere, le sale perfecto en el Tartiere y yo creo que va a repetir con la excepción de Joel Bárcenas, que ahí es la duda si va a entrar Javi Muñoz basculado a banda o si Boateng, que es un hombre que puede jugar en las tres posiciones. Vamos a analizar de arriba, puede ser un hombre que Bárcenas marchó hoy con su selección, no lo tenemos. ¿Tú por qué apuestas sustituto natural el próximo domingo en el Wanda Metropolitano? Yo apostaría por Boateng porque es un futbolista que tiene mucho recorrido, es un futbolista que empezó muy bien, es verdad que fue el futbolista que primero se le apartó cuando empezaron las cosas mal en casa, pero es un futbolista que técnicamente está muy bien dotado y luego tiene un físico portentoso, ¿no? Y puede caer perfectamente a la banda, tirarse hacia el medio, que es lo que les gusta tanto a Saúl como a Boateng, y dejarle los carriles pues para Diego Johannesson y para Mosa. Esta es una de las ventajas también que tiene este sistema, ¿no? Que no necesitas un jugador en banda puro de banda, que puedes utilizar a Boateng o a Javi Muñoz, porque lo que buscas en este caso es que el carrilero sea el que llegue profundo y que se cierre el interior. Entonces, no sé, yo también comparto con él que Boateng es un jugador que merece más minutos, porque el tiempo que
que jugó y demostró que está capacitado para jugar más, y demostró de momento más que Aarón. A día de hoy es más titular que puede ser Aarón, ¿no? Yo lo veo más metido que Aarón. Yo a Aarón no lo veo centrado. Es una cosa que... Yo creo que va a depender un poco del sistema que quiera colocar. Si hablas de sustituto natural, es Aarón, porque es el único extremo de los que ahora tienes, salvo que quieras echar mano al equipo filial. Después podrías utilizar a dos jugadores, bien sea Boateng, bien sea Javi Muñoz, que no son su puesto natural. Me imagino que durante la semana probará a los tres y verá quién es el que mejor se adapta a la situación. Boateng es un jugador que el año pasado jugaba un poco más arriba de lo que vimos con el Oviedo, hizo muy buenas actuaciones, de hecho se llevó el premio Mau del mes de septiembre. Cuando las cosas no empezaron a ir bien, fue el primero que se cayó. Por confianza, yo creo que tiene más galones Javi Muñoz, que es un jugador que suele utilizarlo más que a Boateng. De hecho, Boateng no ha entrado ni como suplente en estos últimos partidos, pero yo creo que habrá que ver un poco a medida que se va transcurriendo la semana y ver cuál es el jugador que más le convence. Yo creo que el Real Oviedo tenía dos problemas, ¿no? Uno que intenta solucionar esta semana y no se debe dudar, es decir, si el domingo se pierde no hay por qué dudar del sistema, por lo que estamos hablando, ¿no? Y hay otro, la persona que se coloca por detrás del punta, ese que se tiene que asociar. En este sistema, un poco lo que está diciendo Carlos, efectivamente, los dos que juegan en banda ya no tienen que jugar tan en banda. Y sí que es verdad que se pueden venir un poquito más al medio. Una persona que ha metido 14 goles el año pasado tiene que tener gol. Y yo creo que puede ser un buen complemento para el 9, para esas rupturas que hace a la espalda de la defensa y que alguien le pueda dar balones muy cerca, porque es evidente que los dos mediocentros, bueno, pueden quedar a veces un poquito atrás para combinar con él, ¿no? Sí, no es que se dude del sistema, es que al finalizar el partido fue ayer preguntado si era un parche, digamos, por el hecho de que el equipo rival tenía dos delanteros muy buenos y por eso querías tener más seguridad defensiva, o porque él se dio cuenta de que el equipo jugaba mejor con ese sistema. Como dijo que el hecho de haberlo utilizado ayer no influía nada en el siguiente partido, ya te hace dudar si es que fue un parche o no. Mira, me voy a quedar con una frase hoy, con un artículo de John Carrera en el cual analiza perfectamente y dice dos cosas muy claras. Una cosa es jugar a lo que le gusta a la gente y otra cosa en lo que crees. Yo no creo que Mister creyese en este tipo de juego, en el primero. Toque. Yo creo que no creía en él, pero sí que probó, bueno, por los futbolistas que traes, por tal, y yo creo que aquí va a estar bien, va a estar cómodo, y vuelvo a decir lo mismo. Yo opino un poco como Luis Carlos. No es a lo que tú quieras jugar, es la plantilla que tienes, la composición, que es lo que le viene mejor. Y visto lo visto, yo creo... Sí. Él quiso dar un paso adelante con la gente del medio, con Tejera, con Javi Muñoz, pero está claro que el equipo no da, porque si el balón tiene que iniciar jugado desde atrás, y el año pasado desde atrás no éramos capaces de sacar el balón, este año con los mismos jugadores difícil lo tenemos. Es que el tema tienes muchas posibilidades de cometer errores que en esa línea de creación te van a costar ocasiones de gol o gol. Hay 6-7 futbolistas, Luis Carlos, más. Hay 6-7 futbolistas que eran los mismos. Si el año pasado no lo hacían, pues ¿por qué lo van a hacer este año? ¿Sabes cuál Sí. veo el problema que tenemos los entrenadores ante las preguntas de los periodistas? Que no analizamos cómo queremos jugar, que tenemos miedo a veces a decir, pues bueno, sí, he puesto un 5-3-2 o he puesto un 3-4-3 y porque el rival juega de esta manera, porque yo creo que estábamos siendo superados en el centro del campo y nuestra defensa siempre nos cogía la espalda a los laterales. Es decir, tenemos ese miedo, ¿no?, de analizar el partido. Es decir, tenemos esa cosa de... Siempre son preguntas tan simples de hablar algo del rival, de que si voy a repetir el sistema, pues a lo mejor sí, voy a jugar con ese sistema, pero con unas variantes. Y a partir de esas variantes voy a ser más... La pregunta es por qué no va Jordi Alba a la selección. Es decir, cuando tú estás viendo que tienes un entrenador que tiene dos partidos absolutamente perfectos, imposible pedirle algo más, la pregunta es por qué no va Jordi Alba, ¿no? No hay por qué vas a jugar así, míster, o por qué eliges... No, es el que no está. Entonces, desde época de Mourinho no se habla de fútbol, no se habla. Y el que intenta hablar un poco de fútbol cuando vas a rueda de prensa, por cierto, tienes que decirnos qué ha preguntado usted ayer en rueda de prensa o qué ha preguntado usted en rueda de prensa. Cuando alguien intenta hablar de fútbol, es mal mirado. Incluso el entrenador hay veces que no quiere contestar, que no quiere tal. Bueno, yo creo que el entrenador, una cosa es lo que esté pensando y otra es lo que crea que debe decir. Pero parece que se descubre un poco lo que está diciendo. Cuando tratas de explicar por qué lo has hecho, que sería fácil decir por qué lo has hecho, pues
Pues un poco por lo que le está diciendo Marco. Oiga usted, venía con 2 delanteros, lo que tú estás diciendo, 2 delanteros muy importantes, un equipo en el que tú has dicho fuera de cámara se le deja con poco valor a un equipo que venía sin perder, se le deja con poco valor, pero es fundamentalmente por los esfuerzos que tú haces. Pues al final te encuentras con un entrenador como es el del Albacete, que ayer lo único que se le ocurre decir es que el árbitro le ha perjudicado el árbitro cuando tú tiras una vez a gol, una vez entre los 3 palos. Dice, me perjudicó el árbitro, y tú miras la estadística y ves, el Oviedo 17 veces, rival una, te perjudica el árbitro, tú no has hecho nada, ¿no? Joder, qué maravilla, ¿no? Venía con un Febas en plan estelar y fue totalmente parado por Tejera y por Fall, y parecía un jugador pues más que del montón, ¿no? Y venía de ser un futbolista pues querido por todos los equipos. El Madrid estuvo hasta última hora y se lo dejó a Ramis porque era de la casa y le debía algún favor, y realmente pasó sin pena ni gloria por el Crostartier. Se notó la baja de Nice también, que lo había jugado todo hasta ese momento, pero bueno... dentro o fuera del terreno, se notó la baja. Bueno, dentro del terreno de juego, que por cierto... si nos está viendo el gemelo, que yo creo que sí, es que ahora que estabais hablando de este sistema no, estará enfadado porque no está. de 3 centrales y 2 carrileros, yo creo que es algo que preguntar la semana que viene, pero yo me acuerdo de la reacción que tiene él, y es que jugamos con 7 defensas. ¿Cuántas veces chutaste ayer? Pues lo has dicho 16, tú. 17, ¿no? Sí. ¿Es un sistema defensivo? ¿Es un sistema? Sí, yo creo que funcionó. ¿Cuánta gente conoces que haya subido tan bien la banda como Mosa? ¿Cuántos? No, ayer lo hizo muy bien. Pero si era más bien una broma. Yo creo que al final un sistema que te funciona para un partido tienes que darle continuidad a ver si puedes seguir utilizándolo. Sobre todo cuando ganas. O sea, lo fácil es repetir. Pero por lo que quiero decir que no lo aseguro para el siguiente partido es que si llega el domingo en el Wanda Metropolitano y una hora antes del partido vemos la alineación, si lo cambia, no será una sorpresa porque él no lo ha ratificado. De todas formas, queda mucha semana para hablar de esto y lo hablará. Yo creo que lo que estaría mal es que si el domingo en el Wanda el Real Oviedo pierde 3-0, se vuelva a dudar del sistema. Eso es lo que yo creo que estaría mal. Ahora, este sistema el año pasado sonaba muy arcaico, pero cuando ha llegado, por ejemplo, el entrenador del Sevilla, lo ha puesto de moda el otro día contra el Real Madrid, ha salido la conversación, por ejemplo, del entrenador del Real Madrid, cuando antes del Mundial le pregunta cómo se puede atacar ese sistema. Parece ser que no lo cuenta todo, no lo contaría todo cuando al final, bueno, sale vapuleado el Real Madrid allí, y al final es un sistema, bueno, pues válido, dependiendo de la gente que tengas. Como lo quieras nombrar, ¿no? Sí, o cómo claro, lo quieras dibujar. Y con los jugadores que tú O tienes. cómo lo quieras dibujar. Es como lo Tú quieras al final, hoy se lleva el perfil del carrilero, del lateral. Es decir, antes había un lateral que solo se tenía que poner encima de la marca, pegar para arriba y tal, y ahora tiene que subir, ser un extremo más, ¿no? Es decir, ahora prácticamente los equipos juegan sin extremos, para esos espacios que están creados los ocupen los laterales, ¿no? Si tus laterales suben y al final no tienes la ayuda defensiva ahí, pues cuesta mucho, y al final era una sangría en goles, ¿no? Llevábamos 11 goles encajados, segundo equipo más goleado después del Córdoba, es que algo no funcionaba, ¿no? Y ahora... números, sí, son iguales, perdóname, creo recordar a 2 goles del Extremadura, pero hay gente en descenso con los mismos goles en contra. Sí. Entonces realmente tú lo que haces es, suena a perogrullo, ¿no? Cuando todos decimos portería cero, pero eso de portería cero te da una vida grandísima, ¿no? Sí, es verdad que ellos tienen una oportunidad muy clara, que hace un paradón Alfonso magistral, pero es verdad que si en 90 minutos un equipo que viene con Vitola casi de líder no es capaz de crearte una ocasión con esos 2 delanteros, entonces apaga y vámonos, ¿no? A estas alturas, a mí no me gusta fijarme en el número global de goles recibidos, sino en el número de partidos con la portería cero, porque llevamos 8 jornadas y hubo un partido en el que se perdió 0-4. Por tanto, esa estadística, si sigues la media, está un poco adulterada por el hecho de que se han recibido muchos goles en un partido. Donde sí habla bien de ti es partidos en los que has dejado la portería cero, que con el de ayer son 2, y eso sí que es muy importante, más allá de que un partido recibas 4 goles, que habrá que analizar por qué los has recibido, pero si en uno recibes 4 y en otros 3 no recibes ninguno, realmente la estadística se altera cuando no es la verdad. Bueno, decía Luis Carlos antes, que la actitud, es decir, esos 2 partidos que hemos dejado la portería cero, que es Lugo y ayer, es decir, el equipo salió con una velocidad más.
y salió desde el minuto cero, los dos partidos, salió a buscar arriba, bien, tal, y al final esa actitud te hace que con un sistema 4-4-2 o 4-3-3, pues realmente el equipo no haya pasado ningún apuro en Lugo y no haya pasado ayer. Claro, date cuenta a qué altura jugaba el equipo, a qué altura estaban situados los centrales, qué distancia había. Claro, es que si tú pones a los 3 centrales, 5 centrales, los que quieras, en la línea de tu área, tienes un sistema defensivo, pero si los tienes a 5 metros del semicírculo o en el semicírculo del medio del campo, los 3 centrales y los 2 laterales avanzados 25 metros, dime tú dónde está el sistema defensivo. Las faltas que cometimos ayer, pues eran todas en el medio del campo, claro. Eran sin ningún peligro, ¿no? Es decir, no estábamos metidos en nuestro área, cada vez que teníamos que parar el juego lo parábamos bien y al final no te crean esa ocasión como en Alcorcón, que te meten una falta y te rompen el partido. No es lo mismo perder el balón a 20 metros de tu portería que perderlo a 50, o hacer la falta que hacerlo a 50. Del área. Claro, ¿sabes quién es el que mejor está expresando además ese fútbol de intensidad, de esfuerzo, de compañerismo? Es ahora mismo es el Alcorcón. El Alcorcón el otro día en Las Palmas va a jugar súper junto, de ayuda permanente, de trabajo total. Y sabes que es un equipo que lleva 2 goles en contra y entonces, bueno, está rentabilizando mejor que nadie. Eso te da muchos partidos vimos del Real Oviedo el año pasado así, claro, de intensidad, de no dejar de asfixiar al... Yo recuerdo ayer momentos de Josélu estar presionando al portero y recibir ayuda por detrás. Eso al final te genera una ansiedad en el equipo rival que no te va a dejar salir el balón. Lo injusto ayer hubiese sido que... Es que es imposible, y más contra un Albacete como venía, que el Real Oviedo hay alguien que dice, joder, es que tuvieron sus 20 minutos. Es que es normal que tenga sus 20 minutos. A lo mejor el único pero que puede tener ahí el míster, a lo mejor el único, es que a partir del minuto 70 se juega otro partido. Y tú estás viendo que quitando la línea de 5, los 5 que juegan por delante, es decir, los 2 medio centro y los 3 más o menos de arriba, por decirlo de alguna forma, hay mucha gente que está cansada. O yo creo que cualquiera de ellos está cansado. Y que ahí míster es posible que ejecute tarde los cambios por no... Si tienes 5 cansados, si tienes 3 cambios, tienes un mundo, ¿no? Entonces, no sé en qué minuto se produjo el primer cambio, pero más allá del 75, 74, en el 75 sí. Más o menos, por lo que estaba llevando yo el timing del partido, yo creo que se debería haber hecho el primer cambio un poco antes para dar ese oxígeno. Me sorprendió que no haya entrado Boateng, porque es un jugador, es un pulmón que te puede dar mucho recorrido tanto defensivamente como hacia arriba, pero sí que es cierto que yo creo que al equipo no se le puede poner ningún pero en el día de ayer, porque fue un partido el que dominó del primer minuto al último, aunque sí que es cierto que eso que decías, realmente el partido se ganó en 2 tramos. Fue un trabajo muy largo que se desarrolló durante todo el partido, pero la manera en la que se salió en la primera parte y la manera en la que se salió en la segunda parte ganó el partido. Fue donde se produjo todas las ocasiones de peligro y fue donde realmente el equipo generó el juego ofensivo. Después fue un poco más a contemporizar y a tapar, que no era poco, las embestidas del rival. Ten en cuenta que haces el gol en el minuto 10, que tienes todo un mundo, sí, pero que sigues, que continúas presionando, jugando de la misma forma y que hay un momento, evidentemente, que el rival... El gran problema que hay en España siempre es que el rival no se le concede ninguna virtud, ¿no? Entonces, lo ideal para el forofo es que estés los 90 minutos, joder, presionando, no dejándolo salir. Eso es improbable, eso es imposible porque la gente, bueno, pues al final tiene tanta calidad como la que puedes tener tú, ¿no? Entonces, todo eso que se quejaba Mister ayer de que no ganabas segundas jugadas y tal, pues ayer, por lo menos en los 45 minutos, ha sido espléndido, ¿no? Hoy tuve la suerte de estar en rueda de prensa después del entrenamiento de Diegui, la dio Diegui hoy, y se le notaba contento, se le notaba feliz. ¿Creéis que el cambio de sistema, vamos a ponerlo entre comillas, o de cambiar la línea de atrás, fue uno de los más beneficiados? Diegui. Hombre, sin duda alguna, lo veníamos diciendo. Es decir, los dos laterales tienen menos responsabilidad defensiva, tienen más aporte arriba, que es donde ellos realmente hacen mucho daño, más Mosa, porque siempre se encuentra con un futbolista que te la da. Es decir, siempre cuando recibe te va a dar un balón, te la va a dar bien, siempre favorable. Entonces, siempre que te la da, sí, pues sacas mucho peligro y realmente pues son futbolistas que recorren muchos kilómetros, pero están mucho en contacto con el balón, llegan mucho arriba, no tienen esa presión de volver a defender porque ya está cubierto su puesto por los 2 centrales que basculan a un lado y otro, y claro, son los más beneficiados en este sistema con mucho. Y además,
hay una diferencia muy grande para cualquier posición en el campo. Un delantero defendiendo en el área, en tu área, tiene muchas más posibilidades de cometer una falta, hacer un penalti, que un defensa que no maneje bien el balón en su área tiene muchas más posibilidades de cometer un error que si es en el campo contrario, que es lo que, bueno, es un problema de Mosa relativamente, pero sobre todo de Diegui. Claro. Diegui tiene el problema de que no defiende bien y para encima técnicamente le cuesta, que te comete muchos errores en el pase. Entonces, ese problema no lo tiene en el campo contrario. En el campo contrario, un balón que se le va, pues bueno, sí, pues cuando llega, pues debería de centrar de 10 veces por lo menos 2 a un compañero, que no es llegar y ponerla donde vaya. Ellos, por ejemplo, que tienen un defensa que viene de esta remesa toda, de Febas, de Javi Hernández, que es tejero. Ayer pasó muchísimos problemas porque tenía que salir a buscar a Saúl y resulta que luego le pasaba y siempre le doblaba Mosa. Y entonces al final quedaba en agua de nadie y parecía el peor futbolista del Albacete con mucho ayer. Un Saúl que tuvo ayer muchísima más movilidad que en otros partidos, en muchas fases del encuentro le veías en el centro, le veías cambiar de banda a la derecha, y yo creo que también fue uno de los beneficiados de ese sistema, que tenía más libertad para moverse en esa zona de 3/4 y crear esas ocasiones de peligro. Tiene que hacer más, que tiene que aportar más de lo que aporta. Hubo como 4 o 5 pases que quiso filtrar entre líneas o quiso filtrar entre lateral y central y tal, no lo da bien y luego se para a ver el partido. El Saúl tiene que hacer porque tiene calidad para hacerlo, ¿entiendes? Tiene que tener más continuidad. Está claro que siempre se espera un poquito más del capitán. Claro, eso es lógico y normal, y más que ahora que tal. Pero yo sí, porque lo tiene, cuidado. Claro, hay que exigirle al que lo tiene, claro. Porque lo tiene. Yo digo que es un futbolista de 10 y que nos está dando 5. Y en estos partidos nos está dando 5. De verdad que el otro día saca un disparo que se pega en la cruceta, tal, pero al final esos 90 minutos es muy poquito para él. Es decir, yo en los partidos que se puso muy cuesta arriba no participo. Y es un futbolista que cuando tienes que sacar el 10 hay que ir a por el 9 por lo menos para sacar el 10. Pero ayer fue diferente, yo creo que ayer sí aportó mucho más al equipo que en los partidos de atrás, decías, Carlos. En el caso del Real Oviedo es muy sencillo, dime cómo jugó Saúl Berjón y te diré cómo quedaron, seguramente fallaremos poco cómo quedaron. En el tema que estás hablando de los laterales, muy sencillo, evidentemente ninguno de los dos han sido laterales, Diego no ha jugado mucho de lateral, son 2 personas que han estado un poquito más arriba. Y en cuanto a lo que yo comentaba antes, por ejemplo, de que la entrada de Javi puede ser importante, mismamente en las jugadas de estrategia, ¿a qué no sabe usted quién era uno de los futbolistas que más balones sacaba cuando el Oviedo le tiraban córneres en contra? Toche. Sí, efectivamente. Entonces, cuando el que tienes ahora es más pequeñito, evidentemente había que multiplicar todavía más el trabajo de los centrales, y los centrales lo normal es que lleguen con los de ellos. Esa labor de Toche muchas veces era con el cambio en el minuto 60 y pico, minuto 70 de Mister, Toche lo ponía en los corners porque era ha sacado muchas bolas a primer palo. Suele pasar que Zozulia, sin ir más lejos, en el Albacete era el que se colocaba en esa posición y era el que en varias ocasiones sacó el gol. El gol no, perdón, el balón. Sí, pero el que tienes ahora, bueno, pues es un futbolista que tiene otras características, pero precisamente la de la altura no la tiene, ¿no? A partir del minuto 60 esperemos que la Pantera vuelva, ¿no? Y que un futbolista con esa envergadura, un futbolista que tal, nos dé mucho arriba, ¿no? Ayer salió que parecía que salía con ganas, el poco tiempo que estuvo en el campo, por lo menos aportó cosas positivas al equipo. Nos vamos a la delantera. José Lu. Se comentaba hoy, leía en prensa, que es un jugador que con las características que tiene y con la forma de juego es un jugador de los que va a enganchar al Carlos Tartiere. ¿Estáis de acuerdo? Perdón, que va a enganchar al Tartiere. Hombre, está enganchando por el trabajo, ¿no? Y la gente aplaude mucho el trabajo que hace. Falta un poco más de, es decir, esas ocasiones que tiene, un poco más de saber frenarse y acabarlas en gol, ¿no? Ayer tiene una que la tiene que finalizar en gol para dar la tranquilidad al equipo. Es verdad que el trabajo es de 10, hace mucho por el equipo, pero realmente lo que queremos de un delantero es que finalice y que esas jugadas esté cerquita del área para que cuando venga un centro de Mosa, un centro de Saúl, un centro de Johannesson, sea capaz de tener la punterita o sea capaz de tener la cabeza para meterla. El resto, pues sí, un trabajo muy bueno lo que está haciendo. Bueno, yo creo que es el delantero por el que llevábamos suspirando por lo menos 3 o 4 años, un tipo de delantero así que es el que necesita el equipo.
yo creo que nos precipitamos un poquitín todos, bueno, para eso estamos aquí, para comentar, ¿no? Pero es que acaba de empezar, como quien dice, la Liga, es que él lleva 5 partidos, puede llevar de titular, acaba de llegar... Sí, porque no entró de titular, era Toche titular. Primero, cuando encuentre su sitio, es que es muy difícil acoplar, saber cuando tú haces un movimiento, cuando el compañero conozca tus movimientos, que sepas cuándo te la va a dar, cuándo tienes que ir en corto. Yo creo que en cuanto coja la dinámica de eso, conocer a los compañeros, gane seguridad con algún gol, ahora tiene tanta necesidad de agradar, o él se siente tanto en la obligación de agradar, que corre en exceso. Es que corre demasiado, es que alguna vez párate y recupera, por eso alguna vez luego llega cansado, llega forzado, tira antes de tiempo, ¿entiendes? No busca una solución mejor, pero yo creo que es el delantero que necesitamos. Lo que estás diciendo un poquitín, Luis Carlos, es ampliable también a Bárcenas. Es cierto que, bueno, el entendimiento, al menos por su banda, no está siendo el mejor del mundo, pero hay un problema muy importante en segunda división, ¿no? Y es que, y lo vemos sobre todo muy palpable, por ejemplo, en el Sporting de Gijón, y te explico. La mayoría de los futbolistas que vienen no los conoces, ¿no? Entonces, en el caso de José Lu, en el caso de Carlos Martínez, pues eran 2 futbolistas que evidentemente ya traen un extra, y es decir, son conocidos, tienen una trayectoria en el fútbol español. Entonces, un poco lo que decía Luis Carlos, su trayectoria está ahí, entonces estás esperando mucho de él, y él es un hombre que tiene ganas de agradar y que tiene ganas de cumplir. Bueno, ha fallado alguna situación de gol favorable, pero lo importante para un delantero es que se sienta útil y que se sienta que las logra generar, porque evidentemente acaban yendo para adentro. Ayer las 2 grandes ovaciones del Tartiere antes de que acabase el partido fueron para Saúl y para el propio José Lu. Uno de los cambios, yo creo que el despliegue físico que desarrolla José Lu no se puede valorar negativamente. Está siendo, yo creo que una de las buenas noticias de esta temporada, sobre todo porque veníamos de un año pasado en el que el delantero se le exigía más y mayor esfuerzo, y es un jugador rápido y por tanto te puede dar multitud de aspectos positivos, a la contra, también balones al espacio, y yo creo que es un delantero pues que, como decía Luis Carlos, sí que es el delantero por el que llevas esperando. Pero es importante que encontremos un hombre que juegue a su espalda y que evidentemente vea sus pases más cerca de los que puede ver, ¿eh? Sí, y eso es complicado, es complicado sobre todo, por eso decía lo del tema del sistema. Al final, si juegas con 2 hombres en el centro del campo, es muy complicado que juegues uno a la espalda, porque tiene que cubrir una posible contra, o hay muchos hombres en el centro del campo, salvo que uno de esos de la banda vuelvan un poco por detrás del delantero y le dejen el carril al lateral, que esa es la otra alternativa, si no es complicado. Por eso dentro de un partido el esquema puede ser modificable dependiendo de lo que te está ofreciendo el rival, porque lo más importante del Oviedo, creo, ayer fue, y es el partido perfecto, en el momento en el que tú haces lo que tenías pensado hacer y encima no dejas hacer al contrario lo que tenías pensado hacer. Y te sale, ¿no? Y encima te sale. Que eso sale todos los viernes en la pizarra. Claro. Pero que luego llegas al partido, entiendo, mister, y sale cuando sale, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Es decir, hay una que no puedes controlar, que es la del rival. Hay el rival, hay el propio terreno de juego, hay el arbitraje que te puede condicionar tu forma de jugar, porque a lo mejor en la primera jugada pues te saca una tarjeta a los centrales y ya no puedes apretar todo lo que tienes que apretar, pero realmente si tiene las cosas muy claras, y ayer el equipo yo creo que estaba trabajado, que no salió de la nada, ¿no? Es decir, ayer el equipo iba con esa idea, salió a apretar arriba, salió a que los 2 laterales doblaran 1 y 1000 veces, y yo creo que el partido fue perfecto. El tema de la intensidad, tú date cuenta, José Luis es el primero que trabaja. Tú, si tienes al lado tuyo un jugador que corre, que va a todas, y tienes que ir, es que te obliga a ir, te condiciona a ir. Tú tienes un jugador que te hace a ti, a los... Sí, porque además hacía mucho que cuando él iba, Tejera siempre apoyaba, siempre tal. Tejera recorrió muchos kilómetros, además, porque José Lu lo hizo correr muchos kilómetros. Él puede que no robe, pero sí va a filtrar que el siguiente pase sea malo, seguro. Sí, y seguro muchas veces hay de segunda línea, claro. Decía usted. No, estaba hablando de eso, del tema de José Lu, el tema de esa velocidad que te puede aportar. Hay que también destacar que, lo hablábamos antes, para mí no se puede comparar el día del Lugo al día de ayer, sobre todo porque en los 2 partidos llega algo muy rápido, pero después el equipo se comporta de una manera diferente. Yo creo que ayer sí que salió un poco más en la primera mitad a presionar arriba, logró en muchas ocasiones poner en dificultades a la defensa y al equipo rival, pero el día de Lugo sí que el equipo espera un poco más atrás y sí que al final potenció las contras, que de hecho el segundo gol del Lugo vino así. Por cierto, hay una cosa que se nos olvida con el cambio de sistema, y yo creo que es histórico, o muy pocos equipos, yo creo que exceptuando Madrid y Barcelona, que tú tengas una defensa el año pasado que haya hecho, pero todo el mundo gole. Pero es que se puede dar en un momento dado, y el central y tal, pero es que
yo creo no, han marcado los 5 que juegan habitualmente, incluido Forlín, y Carlos Hernández han hecho gol, pero fue eso es algo tremendo. Entonces, es cuando ves que el sistema no puede ser tan defensivo cuando todos los defensas han metido 16 goles, lo que te pueda aportar un delantero, ¿no? No, que además, es que hay veces que creemos que jugar con 3 hombres, es decir, con Ibra, con Toché, con José Lu Barrios, por nombres... Se hace permanentemente cuando pierdes 1-0. Que vas al ataque, y es cuando realmente juegas sin ninguna pauta, ¿no? Sí. Es decir, juegas sin ninguna pauta porque eso no está trabajado posiblemente durante ningún día de la semana y al final... tus hombres más peligrosos pues son tus hombres de banda, tus 2 medias puntas o tus 2 hombres que están abiertos como puede ser Joel Bárcenas o Saúl Berjón y son los hombres que más llegan en segunda jugada y más peligro hacen. ¿Sabes cuál es la culminación de eso que tú estás contando? El año pasado, cuando el Oviedo pierde definitivamente sus opciones en León, pues hay un cambio de un hombre de banda derecha que es Aarón y se va al lateral izquierdo. Bueno, a partir de ahí yo entiendo que Mosa ahí es insustituible dentro de la plantilla que tiene el Real Oviedo. Pero yo creo que aquel día se hace por agradar a las 3.000 o 4.000 personas que había de Oviedo, ¿no? Eso. Yo dice que veas que tengo todo. Yo estoy perdiendo y al final meto a mis todos delanteros, ¿no? No me digas que no tire la cara en el asador. De que Aarón lo tengo en un sitio que no tal. Entonces digo, ponte a cubrir la banda izquierda, que luego viene el gol de Rodrigo, viene por un fallo, digamos, de concentración en defensa. Ayer el Real Oviedo gana el partido sin tener la mayor posesión, es decir, es algo que tenemos una tónica general en las 8 jornadas. ¿Cuál pensáis que fue la menor posesión? Carlos, te lanzo la pregunta a ti. ¿Partido o no? Partido. La que menor posesión tuvimos. Me he llevado una sorpresa tremenda al ver ese dato hoy. Me he llevado una sorpresa tremenda porque no esperaba efectivamente que el rival hubiese tenido un 51%. Por muy poquito, 49-51. Sí, pero de los 8 partidos, ¿cuál fue la que menos posesión creo tuvimos? Que los partidos todos que ganamos, y lo comentamos la semana pasada aquí, es cuando no tiene posesión, efectivamente. Pero sí, efectivamente, un poco lo que estaba diciendo, creo que en Córdoba fue el partido que 64-36. Pero bueno, posesiones como la del otro día del Betis del 82%, que bate el récord un poco de pero es la mentira de Europa. Ahí quería ir. Pues tampoco. El tema de la posesión es la mentira. Ayer la posesión es donde se produce. Ayer Cholo Simeone le pega un baño de tiros a gol al Betis, con una posesión otra vez del Betis muy por encima del Atlético de Madrid. Y termina perdiendo el Betis. ¿Por qué? Porque el Betis toca y toca y toca. El Madrid de Lopetegui está haciendo lo mismo. Va a Vitoria, hace un partido de tocar, pero no sabía que jugaba Pacheco en la portería del Alavés, ¿no? Entonces, al final, lo de la posesión es un poco mentira. La gran mentira de la posesión, Luis, además, está con don Fernando Hierro en la selección española. En esos partidos, además, sí, es ahí donde es el ejemplo más claro de posesión inútil de aquellos 1.300 pases o 1.250 pases en los cuales no valieron absolutamente para nada. Que no tienes ninguna profundidad. Efectivamente, dice, ¿cuántas veces chutaste? 3. De meter goles. Dominar la posesión no significa dominar el juego. Claro. Vale, ¿entiendes? Tú dominas la posesión, puedes tener el balón, ¿en qué zona tienes el balón? ¿Con qué jugadores tienes el balón? O sea, al final, todo este partido, o el Oviedo, lo que hizo en los partidos que ganó y que se puso por delante, fue jugar el partido que a ti te interesa jugar. Claro, es que en Córdoba marca 4 goles con un 34% de posesión. Por eso, porque a ti no te interesa jugar a lo que el contrario no sabe jugar. Déjale el balón, que haga, yo le genero la contra, la ansiedad, juegas con la ansiedad. Es que el resultado, el meter un gol primero, da mucho. Lo que se entrena permanentemente por parte del entrenador es pensar quién quieres que tenga el balón del contrario. Claro. Entonces, en esa zona el entrenador permanentemente dice, ahí no aprietes, ahí aprieta, ahí tal, ahí quédate, no te preocupes, no nos hace ningún daño. Eso es lo que se trabaja durante la semana. Un poco como en baloncesto, cuando quedan minutos finales, sí, efectivamente. Y haces la falta al jugador que peor o que menos destreza tiene para lanzar los tiros libres. Efectivamente. Señores, nos vamos a Madrid, Wanda Metropolitano, enfrentarnos a un rival recién ascendido. Generalmente esos partidos al Real Oviedo no se le suelen dar bien. ¿Qué esperamos de ese partido, Marco? Bueno, pues es un partido en el que yo, además de que voy a viajar allá para conocer el Metropolitano, pues es un rival donde tienes que salir a morder, es un rival donde puedes y debes puntuar,
porque son de los partidos que luego a lo largo del año te dan el estatus de estar en los puestos de arriba, y realmente si juegan con esta intensidad, con esta actitud que se jugó ayer, pues el equipo además está llevando bien los partidos fuera de casa, cosa que en temporadas anteriores nos costaba mucho. Espero sacar un resultado positivo del Metropolitano. Luis. Pues yo espero que el equipo siga con la línea que demostró en este partido, pero estamos empezando, lo mismo, estamos empezando, ni por ganar un partido somos los mejores, ni por perderlo tampoco, pero sí que la línea de trabajo, de eso, de intensidad, de decir, ver que el equipo va mejorando y progresando, que no vuelve a cometer errores anteriores, que independientemente del resultado, evolucionando en su juego y en lo que quiera hacer. Que no decirte, bueno, lo ideal es que gane y todos queremos que gane, pero por lo menos que vaya evolucionando hacia adelante, que se vea que la línea de trabajo es la adecuada, que yo con eso ya me conformo. Quiero ganar, por supuesto, y es uno de los partidos en los que teóricamente debes ganar, y que al jugador le encantaría ganar llegas a ese escenario y pues posiblemente sea algo, bueno, pues imposible. Es el campo más importante en el que vamos a jugar este año. Da una posibilidad muy buena, ¿no? Es decir, vienes de ganarte en casa, si eres capaz de ganar fuera de casa, te da la posibilidad de enganchar 3 partidos seguidos, de volver a ganar en casa, y eso moralmente, es decir, enrachar esas rachas de 2-3 partidos ganados seguidos, da mucha moral al futbolista, da mucho miedo al contrario, y realmente le pasó al Albacete, y ¿por qué no nos va a pasar a nosotros esa racha? El año pasado la racha de 9 y 10 partidos sin perder viene después de la derrota de Alcorcón. Sí, correcto. Sí, cuando si replicamos... Se empujó por el esquema de 3 centrales y 2 carrileros. Rayo Majadahonda. Bueno, es un partido importante, yo creo que hay que mantener la línea fuera de casa, a excepción del tropiezo del Alcorcón se puntuó en todos los partidos, es uno de los rivales que está abajo, en teoría si estás abajo es porque tienes peor plantilla o no estás haciendo las cosas tan bien como la gente que está por encima tuyo, y sobre todo es un partido importante anímicamente, porque posiblemente un buen resultado en el Wanda te permitirá volver a entrar en esos puestos de playoff que ahora mismo los estás acariciando, sabiendo que después vas a tener un partido importante contra Osasuna, que va a ser otro de los rivales en casa, y va a ser otro de los rivales por la Liga y por el ascenso. Bueno, el Wanda, es una pena que los tenemos contra el Rayo Majadahonda, ¿no? Que no podemos tener contra el Atlético de Madrid, ¿no? Es una auténtica lástima. Qué suerte tienes, evidentemente, que es un campo muy grande y que los tuyos van a pintar tanto como el rival, ¿no? En los partidos del Oviedo, el que ha ido el año pasado, contra el Sevilla Atlético, contra gente así, con que abulta muy poco la gente en el campo, la verdad es que, bueno, pues la presión es mínima para tu equipo, ¿no? Yo el año pasado decía una cosa muy interesante, Marco, de la Cultural Leonesa, y es que era el mejor equipo si no hubiera porterías. El Rayo Majadahonda es el mejor equipo si no hay porterías. Tiene un técnico, está jugando muy bien al fútbol. En Málaga hizo un gran partido, está teniendo mucho remate, está teniendo muy poco gol, pero es un equipo que si le salen las cosas te puede complicar muy mucho. Tiene muy buena gente en medio campo, Fede Varela, Enzo Zidane, gente que juega muy bien al fútbol, pero le pasa lo mismo, le falta gol y el gol penaliza mucho. Esperemos que no lo recupere el domingo, que si lo recupera, que tarde en recuperarlo, por lo menos cuando pase todo el día. No se recupera. Tema horarios, es verdad, lo comentábamos antes fuera de micro, el tema de horarios, y si no sé si era una penalización por parte de la Liga por el tema de las luces del Carlos Artiere, porque es mucha casualidad que todos los partidos se hagan a las 4, ¿no? Hombre, yo desconozco un poco ese tema, ¿no? Pero si me tuviera que apostar algo de que la Liga de Fútbol Profesional lo tiene muy en cuenta, y el no hacer pues o acometer lo de las luces con su propia empresa penaliza, y vemos que todos los partidos de casa son a las 4 de la tarde y el siguiente va a ser a las 12 de la mañana, ¿no? Y esperemos que no nos pasen factura durante todo el año, y ese horario, que es un horario muy perro para la hora de la comida y demás, por lo menos las 5, que sea una hora, o las 6. Carlos, ¿este horario? Mira, yo tengo, me lo has pasado tú además, un reglamento de la televisión, en las normas que se tienen que cumplir, y te puedo asegurar que donde van a las luces es todo, bueno, es folio y folio y folio, es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una hora que debería de estar prohibida, y efectivamente la de las 4 de la tarde creo que es tremendo. También todo aquel que se vaya de domingo más allá de las 8 de la tarde me parece que son muy malas, pero la de las 4 de la tarde, bueno, yo no creo que... Sí, yo creo que no es la peor hora, ¿no? La de las 5 de la tarde ya creo que está bien, la de las 12 de la mañana no pasa nada,
El sábado es un día que creo que el fútbol está de maravilla, el de las 6 de la tarde creo que es estupendo, pero creo, Luis, que seguramente es. Si hay partidos el un peor viernes rival, y ¿no? un lunes, lo demás Por ya ejemplo, todo el del está de lunes, más. el lunes, por supuesto, Si hay un el del partido un lunes, viernes o un el lunes, del lunes. lo demás huelga. Hoy ha habido dos, está bien, dos. O un sábado a la 1, es malo, son horarios en los que. Claro. Bueno, un Barça-Madrid, corregirme, Sí, sí, fue a la 1, ¿no? Claro, Y que es un tema que va a traer cola, porque estamos viendo cómo desde la Real Federación Española de Fútbol se están lanzando misiles a la Liga, desde la Liga lo mismo, Rubiales quiere recuperar una franja horaria para el fútbol modesto, imposibilitando que se jueguen partidos en esa franja, habría que saber cuál es, y si quieres tener un producto de la Liga que te permita tener un partido en cada franja horaria para que se puedan ver todos, va a pasar algo que va a ser imposible, o empiezan a jugar varios de viernes, varios de lunes, cosa que tampoco gusta a Rubiales. Bueno, yo creo que va a ser un tema para seguir al día a día en los próximos meses, porque puede explosionar todo de una manera pues que no se conoce. Sí. Esta semana, claro, sí. No solo que si el equipo juega a las 4 y gana, y el domingo siguiente juega a las 4 y gana, ya verás como dentro de 4 o 5, en vez de haber 12.000, vamos 14, 16, Sí, 18, o sea, claro. el horario, o sea, decirte, hombre, no es la mejor hora ideal, pero estamos hablando de 4 o 5, bueno, sí, una hora, pero ahora en el invierno, en nuestro campo y eso, tampoco te creas tú que es una cosa, a mí, Depende de la hora que tengas que entrar al estadio, que al final eso también influye, pero sí que es cierto que al final el tema de la afluencia al campo está condicionada por el horario. Evidentemente, si te pones un partido un lunes a las 9 va a haber presuntamente menos gente que si lo haces el domingo por la tarde, pero también por la línea del equipo. Si estás enganchado con el equipo, si el equipo gana, harás un esfuerzo y posiblemente habrá mucha más gente que si no van las cosas. Esta semana que no tenemos la sección esa de más de fútbol, yo me hubiese quedado con una cosa para que veamos lo que es el fútbol, ¿no? Me quedo con lo de Abelardo, final de partido, que dice al central ni se te ocurra subir arriba, le dice el segundo entrenador que vaya que vaya, te metes el gol. El fútbol a veces es tremendo. O sea, dice, yo estaba cagado, no se te ocurra subir. Cuando pone el cartel de 5 minutos, Lopetegui dice 5 solo. 5 solo. Pero es que es tremendo, ¿no? De repente están en detalles, la línea es a veces tan delgada, suave, tan delgada, que de repente un detalle de esos pues te hace ser el técnico de la semana, lideras liga, pero tú no eras tú. Eras que te enteras, bueno, y que lo matas. Si llegas a ver una contra y tal, matas al segundo entrenador. Es eso, jugar con una navaja, a veces te cae para ti y otras pues para el... Señores, saben que todos los lunes hacemos momento moscovitas, momento al mejor jugador o bueno, afición o lo que queráis hacerle en el partido de ayer. ¿A quién se lo damos, Marco, ayer? Yo a Javi Hernández. Javi Hernández, Luis. Yo también. Javi Hernández. Yo a Sergio Tejera, para poner un poco en problemas a Carlos. Voto de calidad, señor Carlos. No, te voy a decir una cosa. Yo se lo daría a Javi, pero creo que lo va a ganar muchas veces. ¿Sabes a quién se lo daría? Esta vez al técnico. Pero como a partir del minuto 70 creo que estuvo un poco durmiendo, no le daría la caja entera. La mitad, le vamos a dar un cuarto, ¿no? Sí, la abriría. O sea, te quiero decir, la mitad Javi y la mitad señor Anquela. Bueno, pues sí, señor, pero o creo que nosotros, Javi una lo mitad va a para ganar. nosotros también, que entonces la partimos entre estos No estaría mal, pero Javi creo que es un digno ganador de Perfecto, de la casa, ¿no? pues hasta aquí los 60 minutos del Real Oviedo de hoy. Mañana tendrá en su espacio la parte contraria, la parte rojiblanca, después el partido hoy contra precisamente el rival del Oviedo el próximo domingo. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Te esperamos en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Pablo. Tus felicidades y muchísimas gracias. Iremos a tomar ahora algo. Pues ustedes, señores, se quedan con publicidad y hasta el próximo lunes.